En el verso 12 encontramos la reacción del Señor Jesús al ver la intención de estas personas. Dice que Él suspiró profundamente. Ese suspiro es un lamento. Ahorita lo voy a explicar. Y pregunta, ¿por qué esta gente pide una señal milagrosa? ¿Por qué? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Como que dice, las señales que se están dando es para todos. No hay exclusividad. Segundo, ¿por qué suspiro? Miren, nosotros tenemos que aprender a depender primeramente de Dios. Yo entiendo, nosotros estamos como siervos, nosotros estamos como instrumentos utilizados por el Señor para llevar a la iglesia al Señor, no a mí. Pero a veces la mayoría de personas que no son cristianas evangélicas nos quieren dar ese auge así como que es que yo miro que usted sí es un siervo, que usted sí busca y todos, no, claro, yo soy un gran siervo. Entonces, los que ya sabemos manejar eso, le tenemos que decir, no, yo no soy el grande. Aquí el grande es Dios. Saberlos guiar. Pero es que usted, sí, pero yo soy solo siervo. Nada más. Cuando ubicamos a las personas, realmente nos damos cuenta que la instrucción es correcta. Pero hay personas que no aprenden. Porque, y se lo digo porque igual, mire hermano, fíjese que yo sé que usted es un gran siervo de Dios, que usted está más cerca de Dios. ¿Quién les enseñó a ustedes que es cierto, hay una enseñanza y yo creo que es muy importante entenderla de estar cerca y lejos de Dios, pero tenemos que entender que el pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No practicar pecado para estar cerca de Dios, saber que podemos acceder a Él. Pero eso es todo. Pero los que estamos cerca de Dios, que no practicamos pecado, lógicamente tenemos que entender que estamos a la disposición. Digamos, Dios está dispuesto a nosotros y nosotros a ellos, a Él. No hay que hay uno más que otro. No hay. Pero hay personas que, no, pero yo mire, pues hermano, yo le pido a usted porque yo siento que a usted sí lo escucho. Entonces, persisten en eso y créanme, a veces yo lo mismo. No entiende. Entonces necesitamos entender esta parte donde el Señor suspira profundo. Porque les vuelvo a repetir, ellos ya habían visto muchos milagros y aún así se atreven a pedirle un milagro exclusivo para ellos, para su incredulidad, para su trampa, para su falsedad. Eso es lo que ellos están viendo. Entonces, cuando nosotros queremos exclusividad, tenemos que entender por qué. El Señor no es exclusivo para nadie. El Señor es para todos de la misma manera. Pero lógicamente eso será si nosotros también entendemos qué es lo que no debemos hacer para estar cerca de Él y qué debemos de hacer para estar con Él. Entonces, esto nos debe aclarar por qué a veces nosotros todavía, imagínense, ya nos dio el milagro más grande. ¿Sabes? El milagro más grande no es que te dé dinero, no es que te dé casa, no es que te dé bienestar, entrar a Estados Unidos, viajar, no es eso. El milagro más grande no es que un carro último modelo, el milagro más grande es la esposa más bonita, los hijos más bonitos. No es eso. El milagro más grande que tú puedes recibir es tu salvación. Tú y tu casa. Ese es el milagro. Y ya lo tienes. Y solo te dices, sí, creo en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y mi casa. Y ese es el milagro. Y lo demás es añadidura. Si entre sus propósitos está que yo tenga casa, voy a tener casa. Si entre sus propósitos está, voy a tener carro. Y además eso me lo voy a ir ganando trabajando, esforzándome. Lógicamente, voy a decirle al Señor, ayúdame Señor, voy a emprender esto, voy a hacer esto, o tal trabajo, lo voy a poner en su mano. Pero no determina que de Dios dependa realmente, sino será el trabajo y el esfuerzo que Dios lógicamente me va a dar para alcanzarlo. Pero tengo que entender, eso es añadidura. Entonces,
Cuando tengamos esto claro, no estaremos pidiendo exclusividad, no estaremos pidiendo más milagros a Dios, no, nos bastará lo que Dios quiere darnos. En el verso 3 dice, entonces los dejó, se volvió a entrar a la barca y se fue a otro lado del lago. Como quien dice, aquí hay incredulidad, aquí hay debate, estas personas no van a recibir su milagro, lo están haciendo con una mala intención, no puedo obrar. Por ello es que siempre miramos nuestra intención al acercarnos con Dios. Digamos, en mi caso, nunca quise decir yo tengo la verdad, yo soy más que otros, no. Según entendí, Dios me llamó. Entonces le dije, Señor, para lo que tú dispongas, aquí estoy. Me deleito en hablar, en entender, en explicar, en predicar la palabra de Dios. Claro, es un deleite. Me agrada mucho hacerlo. Pero no lo hago con malas intenciones ni de nada de eso, sino lo hago porque para eso he entendido que para esto me escogió Dios y para esto me ha puesto y lo tengo que hacer porque es mi deber y mi demanda hacerlo. Se habían olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: Miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven y oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando repartí los 5 panes entre 5.000 hombres, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron: 7. Entonces les dijo: ¿Todavía no entienden? En el verso 14 encontramos otro subtítulo que dice la levadura de los fariseos. Dice en el verso 14 que se había olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían pan en la barca. Como que dice, es como inicia esto. Ellos, acuérdense que se fueron para otro lado y lógicamente por haber salido así como que de una manera rápida, ellos determinan irse a otro lado, pero se les olvidó llevar de comer. No llevaban de comer, es lo que entendemos en el verso 14. En el verso 15, el Señor Jesús viene y les advierte a sus discípulos y les dice: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos. Como que dice, ustedes entiendan el comportamiento de ellos, entiendan el comportamiento o la forma que se desarrollan los herodianos, cuídense de ello. Digamos, el Señor les está dando a entender figurativamente la levadura. Entendamos que la levadura es algo que altera. En este caso nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una levadura, podríamos decir la levadura de la palabra. Esta nos cambia, nos renueva, nos hace despertar, es lo que la Biblia narra. Que cuando nosotros estamos en delitos y en pecados, digamos, estamos sin Dios, estamos como dormidos. Pero la palabra nos despierta para entender la realidad o la verdad, que también es importante entender. Entonces, pero aquí les dice, de esta levadura que es de los fariseos, el comportamiento de los fariseos y de los herodianos, ustedes deben de cuidarse. En el verso 16 dice que la reacción de los discípulos al escuchar lo que el Señor Jesús les dijo. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Recordemos que está hablando del comportamiento de los fariseos y de los herodianos, y ellos lo comprenden de otra manera. Esto es casi natural y normal en la mayoría de nosotros. La Biblia nos habla figurativamente, metafóricamente, simbólicamente,
En nosotros tenemos que desarrollar un instinto de entender que el Señor no nos habla directamente en algunas o en la mayor manera posible. Como que la base del lenguaje del Señor es así, simbólica. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de comprender, lo que nos toca es desarrollar. ¿Cómo? La Biblia lo dice, meditarás de día y noche en ella. Como que dice, ¿de qué me está hablando el Señor? La levadura de los fariseos, la levadura de los... ¿De qué me está hablando? ¿Qué quiera que entienda? Pero cuando no hacemos ese ejercicio espiritual, actuamos como los fariseos. No tenemos pan. Como que dice, el Señor está hablando de una levadura simbólica. Y ellos estaban entendiendo la levadura que llevaba el pan, pero como no tenían pan, pues no tenían levadura. Y muchos de nosotros así reaccionamos. Es por ello que a veces, dentro de una enseñanza, una prédica, predicamos, ¿verdad? Nosotros estamos, yo creo que así debería ser en todos. Y me involucro porque yo trato de dar la mayor explicación clara, precisa, pero he entendido que algunos me han malentendido, otros me han medio entendido y a otros han entendido. Entonces me he dado cuenta que no es mi capacidad de explicación, no es mi capacidad de narración o de dar a conocer algo. Es la capacidad de comprensión de cada uno. Porque créanme, el Señor estaba seguro y estaba hablando de una manera correcta. Pero los fariseos le contestan de una manera incorrecta. Entonces, el error no era el Señor. El error eran los discípulos. Entonces, necesitamos a veces, cuando no comprendemos algo, aprender a hacer el ejercicio. Y lo hablo de esta manera porque estoy aprovechando de tratar de ver ciertos puntos que no habíamos visto, para que entendamos que es importante entender la palabra. Es importante desarrollar los ejercicios espirituales para habituar a nuestro entendimiento y la sabiduría de Dios, captar lo que realmente debemos de captar y realizarlo tal como la Biblia lo explica. Eso fue lo que entendimos en el verso 16. Verso 17. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? Digamos, el Señor al ver la forma en que ellos están contestando, los corrige, pero les hace ver, tienen cerrado el entendimiento. Cuando yo no medito de día y de noche la palabra, va a pasar en mí que se va a cerrar o está cerrado o sellado mi entendimiento. Y eso es algo que Satanás logra hacer. Por eso es que nos distrae con otro tipo de estudios, por ejemplo, académicos, o nos distrae con ciertas metas humanas que nosotros queremos. Pero es ahí donde nosotros tenemos que entender, es cierto, todo esto es importante. Yo no estoy diciendo que el académico no sea importante, porque lógicamente por ello voy a alcanzar un diploma y a través de mi ejercimiento de lo que me voy a dar, voy a lograr también otras cosas. Pero no es lo que realmente importa. Es importante, pero es más importante el conocimiento y el entendimiento de la palabra. Para que nuestro entendimiento deje de estar sellado, para que nuestro entendimiento deje de estar cerrado, para que nosotros podamos entender que todo esto que existe mientras esté en vida humanamente me va a ser útil, pero lo que realmente la palabra me va a conocer no solo será en esta tierra, sino en la eternidad. Es por ello que le debo poner mayor interés, mayor esfuerzo, y a pesar de todas otras cosas que yo tengo como responsabilidad a cumplir, mi mayor responsabilidad es hacer los ejercicios espirituales, comprender la palabra, practicar la palabra, para que entonces el Señor Jesús
no me reprenda como lo hace o lo hizo con sus discípulos, sino que en mí vea la capacidad de poder entender y comprender cuando algo Él está corrigiendo. Verso 18. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no se recuerdan. Tenemos que entender para desarrollar, veamos, como que estamos ciegos espiritualmente, estamos sordos espiritualmente. Lo que tenemos que hacer es intentar oír, es intentar ver, es dejar todo esto. Créanme, me acuerdo cuando el Señor me empezó a llamar a su evangelio, siempre también tenía una revelación donde yo estaba en una silla, no podía ni caminar, era paralítico totalmente, y Él me decía, levántate y camina. Yo intentaba, le decía, no puedo. Bueno, hubieron muchas formas en que el Señor me hizo entender cómo estaba ciego, estaba sordo. Hoy en día pues ya es diferente. Me acuerdo cuando a principio, cada vez que el enemigo desarrollaba un ataque contra mi ser, yo solo escuchaba al principio un rayo que caía ahí a la par. No entendía la voz del rayo. Hoy en día yo ya no escucho el rayo, yo escucho la voz. Entonces mi oído se fue agilizando, de tal manera que yo escucho cuando Dios habla, no es un rayo. Al principio yo escuchaba un rayo, entonces encuentro la diferencia. ¿Cómo era al principio y cómo es ahora? Lo que estoy tratando de decir, ese es el nivel al cual Dios quiere llevarnos. Que nosotros desarrollemos, que teniendo oídos oigamos, que teniendo ojos miremos y que nos acordemos. Tenemos algo que nosotros tenemos que aprender y es por ello importante, créanme, y por ello yo a veces bendigo a Dios por estos videos. Porque créanme que a veces me ha tocado, voy al video número 1, por ejemplo, y me quedo. Y créanme, muchas de mis admiraciones son, yo le digo, gracias Señor, gracias, porque muy bien explicado, algo bien detallado, algo como debe ser. Y me admiro de mí mismo, entonces me doy cuenta que cada vez que voy a hacer un video, le digo al Señor, toma mi mente, toma mi entendimiento, desarróllate en mí, pon palabras de mis labios y iniciamos, ¿va? Nunca vengo, miren que voy a decir esto, no, le doy lugar al Señor. Y créanme, yo me doy cuenta que definitivamente lo hace el Señor. ¿Por qué? Porque acordémonos que todos por naturaleza también somos oidores olvidadizos. Y una forma de estar continuamente es, en mi caso, volver a escuchar estos videos. Para entender que no son solo para los que oyen, sino también para mí. Que es lo más importante, entender que Dios me está utilizando, pero no me está utilizando para que otros se beneficien. No, me está utilizando para que yo también me beneficie, máxime yo me beneficie de lo que Él está haciendo en mi vida. En el verso 19 damos por qué el Señor les reclama a ellos, les dice por qué no se acuerdan. Les dice, ¿cuándo repartí los 5 panes entre 5,000 hombres? Es ahí donde saco la idea de que solo contaban familias. ¿Y cuántas canastas, sobraron o recogieron? Ellos contestaron 12. Como que dice, tuvo él que narrarles o tuvo él que explicarle a ellos para que recordaran. Es importante recordar. Por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo cómo el Señor me llamó, cómo durante estos 25 años me ha llevado, los momentos difíciles, lo que Él me ha dicho en esos momentos, las promesas que Él me hizo y que hoy en día se están cumpliendo y que van a seguir cumpliéndose. Lógicamente voy por la mitad más o menos, todavía falta la otra mitad. Pero lo que estoy tratando de decir es que es importante entender para qué, para no tener, podríamos decir, apariencia de oír, pero no oír, de ver y no ver. Lo importante aquí es recordar el camino o lo que Dios ha venido haciendo
y está haciendo que realmente nos ayuda a poder comprender lo que Dios hace con nosotros.